que lo vamos también a reanudar después de algún tiempo. Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 15. Y el texto que hoy nos va a ocupar es el capítulo 15 desde los versículos 1 al 20. Y el título que le he puesto a esta sección es Lo que contamina el corazón. Así que vamos a estar hablando de una enseñanza de Jesús que nos explica muy bien qué es lo que realmente contamina nuestro corazón, nuestro ser interior. Y dice en Mateo capítulo 15, empezando en el versículo 1, la lectura de la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió Jesús y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bien, pues antes de explicar el texto en sí, tenemos que hacer una pequeña aclaración para que cuando hablemos de tradición o de costumbre y de tradicionalismo, todos sepamos de qué estamos hablando. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una tradición? Bueno, pues estamos hablando en la esfera de la iglesia local. Es una costumbre, es un hábito que se convierte también en parte de la cultura de la congregación. Voy a poner ejemplos y creo que así nos vamos a enterar todos mejor. Nosotros solemos tener nuestros cultos de oración los viernes. Esto forma parte de nuestras costumbres. En otros sitios los tienen otro día, pero nosotros los solemos tener los viernes. Dejo ahí el ejemplo, ¿verdad? Luego vamos a volver a él. Nosotros en nuestra iglesia solemos tener una celebración todos los meses de mayo sobre el día 22 por el aniversario. Son ya 33 años que lo seguimos haciendo. Eso es una costumbre, eso es una tradición que esta iglesia tiene. ¿Es malo eso? No, ¿verdad? No es malo tener
culto de oración los viernes, de hecho lo hemos retomado porque creemos que es muy bueno, y no es malo tampoco hacer una celebración del aniversario, acordándonos de lo fiel que ha sido Dios manteniendo este lugar de testimonio durante estos años. Los que Él quiera, pero hasta ahora, hasta aquí nos ayudó el Señor, como dice la Escritura. Ahora vamos a poner las cosas desde otro punto de vista. Nosotros tenemos una serie de tradiciones, tenemos una serie de costumbres que son buenas, pero vamos a mirarlas ahora desde el punto de vista del tradicionalismo. Y eso ya tiene un sentido peyorativo dentro de la iglesia local. Y es de personas, de actitudes que convierten una tradición, convierten una costumbre en una ley que está por encima de la palabra de Dios. Quedaros con esa frase, por favor. Si no, no vais a entender nada de lo que voy a decir después. Una costumbre que está por encima de la palabra de Dios. Y vuelvo al ejemplo de los viernes. Nosotros tenemos nuestra reunión de oración los viernes. Ahora pasa un tiempo y por lo que sea, pensamos tenerla los martes, porque nos conviene mejor a todos. Y viene una persona tradicionalista, no voy a mirar a nadie, ojalá no seamos ninguno, pero viene alguien y dice, oye, yo como no se haga el culto el viernes, yo me voy de la iglesia. Eso no viene del Señor, eso es tradicionalismo, eso es poner una norma, una ley de la palabra de Dios que es tener comunión unos con otros, orar juntos y amarnos unos a otros, es poner esa ley por debajo de que sea un día de la semana determinado el culto al que yo quiero asistir. Y todos decimos, eso yo no lo haría jamás, ¿verdad? Si hubiera que cambiar el culto porque a otras personas le viene mejor, pues no habría problema de parte mía, ¿verdad? Pero ahora vamos a llevarlo al otro ejemplo, al de nuestro aniversario. Pensad que dentro de X tiempo, no mucho tiempo, habrá otros líderes aquí, que no seremos nosotros, y digan, pues se terminó de celebrar el aniversario, ya no se celebra más. Esto fue una costumbre que viene de nuestros antepasados, pero no lo vamos a celebrar más. Y llega la persona tradicionalista y le dice, ¿cómo? Que lo que estableció tal persona y tal otra persona, ¿vosotros lo vais a quitar eso? Por favor, me voy de la iglesia, no vengo más. ¿Entendéis? El tradicionalismo es poner una costumbre que es buena, que no es mala, poner una costumbre que es buena y que se ha estado haciendo durante muchos años, pero que si en algún momento no se puede hacer, no pasa nada, ponerla por encima del mandamiento de la palabra de Dios, de amarnos los unos a los otros, de estar juntos, de congregarnos, sabéis que es un mandamiento, ¿verdad? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso es un mandamiento de la palabra de Dios. Si nosotros aparcamos ese mandamiento y decimos, no voy a tolerar que esta tradición no se cumpla, está faltando a lo que dice la palabra de Dios y estás dentro del grupo de quien está hablando Jesús aquí en este texto. En este texto Jesús habla del tradicionalismo a través de las costumbres, que aunque éstas puedan ser muy entrañables porque se llevan haciendo toda la vida, si una tradición o costumbre quebranta, anula o minimiza la doctrina bíblica fundamental, debemos denunciarla y desecharla. Y podríamos poner más ejemplos, pero no es el tema de hoy. Hoy no vamos a hablar de las costumbres ni de la tradición. Vamos a hablar del texto de Mateo. Y el texto que nosotros tenemos delante es porque unos tradicionalistas, versículo 2, estamos ya en el texto, unos tradicionalistas
le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y no estamos hablando, y eso tenemos que explicarlo para los de nuestra época, los de la época de Jesús no hacía falta, pero para los del siglo XXI hay que explicar que Jesús no está hablando de que nos lavemos las manos cuando hemos trabajado y vamos a comer, o de que le digamos a los niños: mira, ¿has terminado los deberes? Sí, lávate las manos antes de cenar, porque no vas a cenar si no te lavas las manos. No está hablando de eso. Está hablando de un ritual judío que los judíos cumplían a la perfección, el Netilá Yadaín, que consiste en verter agua alternativamente sobre cada mano 3 veces seguidas, un acto que simboliza la purificación espiritual. Sobre todo, según dicen ellos, nos volvemos impuros espiritualmente cuando dormimos, cuando por la noche estamos entre sueños o cuando hemos tocado algo que no es limpio. Por ejemplo, tocar a un gentil, decían ellos. Así que de esta manera ellos varias veces al día se tenían que lavar las manos como un ritual. Y ahora van y le dicen a Jesús: oye Jesús, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Bueno, estamos ya en el versículo 3, porque aquí Jesús no les contesta a la pregunta, les va a contestar después, pero Jesús, que él sabía cómo hacer las cosas, le hace otra pregunta a ellos. Era su manera, ¿verdad?, de a veces contestar, y era hacer una pregunta. Y les dice a ellos: ¿por qué vosotros, en el versículo 3, quebrantáis la ley con vuestras tradiciones? Es decir, aquellas personas venían pensando que eran personas muy dignas, que eran personas muy buenas, pero cuando se acercan a Jesús, cuando se acercan a la luz, Jesús les hace ver que no eran tan buenos, que no tenían tan buena intención. Y les dice: ¿por qué vosotros también quebrantáis la ley con vuestras tradiciones? Eso es la definición de un tradicionalista. También podríamos decir de un legalista, ¿verdad? Pero no quiero entrar en ese tema, como he dicho antes, no quiero entrar en ese tema porque hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y algunos hasta incluso nos podrían escocer a nosotros, ¿vale? Pero la definición de un tradicionalista está en el versículo 3. Un tradicionalista, que eso es pecado, es el que quebranta el mandamiento de Dios por una tradición de hombres. Eso es un tradicionalista. Y Jesús les pone un ejemplo y les dice: mira, os voy a demostrar que vosotros sois unos tradicionalistas. Vosotros tenéis una ley que no está en la Biblia y dice: si el dinero que tú tienes en casa o la finca que tú tienes en el campo, dices en el templo, esto es una ofrenda a Dios, en el lenguaje de ellos es corbán, esa es la palabra, corbán, con B, aquí lo tenéis escrito. Bueno, no sé si está escrito aquí, pero ya os lo digo, ellos esa ofrenda del versículo 5, la palabra literal es corbán, con B, corbán. Vamos otra vez. Una finca, un dinero que tú tienes en casa y dices, esto es una ofrenda a Dios, y vas al templo y se lo dices al sacerdote, mira, yo tengo un dinero en casa o tengo una finca, eso es una ofrenda para Dios. No significa que tú se la hayas dado al templo, ni que se la hayas dado a Dios, sino que tú tienes previsto que alguna vez eso será de Dios, ahora mismo es tuyo. Pero hace falta ayudar a tu padre o a tu madre. Siempre que digo este mandamiento, siempre me gusta decirlo completo. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Ya, pero es que yo me llevo mejor con mi madre.
o con mi padre. Honra a tu padre y a tu madre, a los dos. Y ahora hace falta que tú le ayudes a uno de ellos porque no tiene ni siquiera para comer, ni siquiera para lo más básico. Y dice, papá, mamá, yo no te puedo ayudar porque el dinero que yo tengo en casa en una cajita metido, eso es para el templo. Pero tú ya lo has entregado, es que ya no tienes nada. No, lo tengo. Pero yo se lo he prometido a Dios, así que no te puedo ayudar con esto. Y le dice el Señor, hipócritas, estáis anulando un mandamiento de la ley de Dios, de los más importantes, hermanos. Sabéis que el apóstol Pablo, cuando se refirió a este mandamiento, que a veces los jóvenes nos lo pasamos un poco por alto, dice el apóstol Pablo que es el único mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Ten cuidado con tu padre y con tu madre. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los tratamos? Tengamos cuidado. Ya lo decía el hermano antes. Los que todavía los tenéis, a los dos, ten cuidado. Honra a tu padre y a tu madre. Así que les daba igual lo que dijera la ley, les daba igual lo que dijera Dios. Lo importante era cumplir esos mandamientos humanos que a ellos les venían extraordinariamente bien. Cristo contrastó las tradiciones con la palabra de Dios y las puso en orden. Las tradiciones, las costumbres son mucho menos importantes en jerarquía que la Escritura. Cuando una tradición es más conocida y más respetada que la propia Biblia, estamos yendo por el camino equivocado y nos hemos vuelto superficiales, legalistas y fríos. Y por eso trae Jesús un texto del libro de Isaías. Un texto que en otros pasajes vemos que cuando lo cita el Señor le duele a él en su propio ser interior. Porque Jesús entendía que lo que hay en nuestro corazón sale por nuestra boca. Y él así lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero se había encontrado con personas perfectos hipócritas, fariseos, engañadores, mentirosos, falsos maestros. ¿Y sabéis por qué? Porque de labios, con lo que se dice con esta boca, honraban a Dios. Yo soy del Señor, yo amo al Señor, yo adoro al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Y el Señor estas cosas no las podía comprender porque Él tenía un corazón puro, Él tenía un corazón limpio, Él nunca había pecado, nunca había mentido y Él creo que le dolía su ser interior cuando veía a estas personas que eran capaces de hablar cosas extraordinariamente bonitas. Tener una liturgia, oh Señor nuestro, oh no sé cuánto, pero el corazón estaba lejos de Dios. Y por eso en el versículo 8 y 9 hace alusión a este texto. Hemos visto un poco las tradiciones frente a la palabra de Dios. Y ahora quiero ir a otra sección que va desde el versículo 10 hasta el 20. Creo que no he dicho las dos partes en las que iba a dividir el texto. Del 1 al 9 le vamos a llamar, o le hemos llamado ya, las tradiciones frente a la palabra de Dios. Del 1 al 9. Y ahora desde el 10 hasta el 20 vamos a hablar de la verdadera limpieza espiritual. A continuación Jesús llama a la multitud. Estamos en el versículo 10. Si me podéis seguir con la Biblia, os lo agradezco. Dice que llamó así a la multitud y les dijo, oíd y entended. Igual que para nosotros Él quiere que entendamos lo que dice la palabra de Dios, Él llamó a la multitud. Si los fariseos hubieran querido incorporarse a esa multitud, lo podían haber hecho.
Y podían haber dicho, oye, pues voy a escuchar lo que dice Jesús, cuál es la enseñanza, pero estamos prácticamente seguros por otros textos de la Biblia de que ellos ya se apartaron y se fueron por otro camino. Pero a la multitud, a las personas sencillas, a los que querían escuchar, Jesús les dijo, igual que nos dice a nosotros hoy, entiende el espíritu de la palabra de Dios. Quiero que entiendas lo que te quiero decir con esto. Es lo que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros. Porque es un tema importante, el tema de las tradiciones, el tema de las costumbres, porque hay muchos enfados, porque hay muchas divisiones entre personas, entre hermanos, por pequeñas cosas que no forman parte de la doctrina fundamental de las iglesias. Y por un pequeño detalle, cada uno nos vamos por un sitio, como he dicho antes, olvidando los mandamientos básicos de la ley, olvidando el mandamiento principal que nos dijo el Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. No eran los discípulos los que se contaminaban por no lavarse las manos. Y ahora ya Jesús va a entrar en la respuesta a la pregunta que le hicieron aquellos fariseos. No son los discípulos los que se contaminan por no lavarse las manos, y cuando hablo de contaminar estoy hablando en términos espirituales. No te contaminas, hermano, porque tengas algo de tu cuerpo externo sucio o porque comas alguna comida que según los judíos no es una comida limpia. Dice el Evangelio según San Marcos que cuando el Señor enseñó estas cosas, hizo limpios todos los alimentos, de tal forma que cualquier cosa que nosotros podamos comer como un alimento, lógicamente, no va a contaminarnos interiormente, porque comas cerdo, no te va a contaminar interiormente. Respetamos a los que no les gusta ciertas carnes, o respetamos a los que no les gusta la morcilla, o respetamos, total respeto, pero eso no tiene ninguna repercusión espiritual. Simplemente es cuestión de gusto, es cuestión de que a mí no me agrada, pero no podemos decir, no, es que si yo como morcilla o como cerdo, me contamino espiritualmente. No, está el Señor enseñando aquí que eso no es lo que contamina espiritualmente. Es por eso, por lo que en el libro de los Hechos vemos que cuando Pedro tuvo que estar con creyentes gentiles, él tuvo que cambiar su mente de judío para hacerse como los propios gentiles, y también el apóstol Pablo, que lo era judío. Él tuvo que pensar como si fuera un gentil y diciendo, no, nosotros no somos quienes para imponer a estos gentiles que guarden las costumbres de los judíos. Si nosotros nunca hemos comido en la vida langostinos, no les tenemos por qué decir que no pueden comer langostinos o carne de cerdo o sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús, ya que ha contestado a esa primera pregunta de ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos de forma ceremonial?, Jesús aborda ahora el tema de la contaminación espiritual. ¿De qué estamos hablando cuando estamos diciendo sobre la contaminación espiritual? Bueno, pues como sabéis, es un asunto del interior del ser humano, no del exterior. Y como hemos dicho, ninguna contaminación espiritual puede resultar de lo que comemos. El alimento físico no tiene manera de contaminar lo espiritual. Voy a parafrasear un poco lo que Jesús quería decir. Jesús estaba diciendo, no os dejéis engañar o confundir por las tradiciones ridículas que os han enseñado. La costumbre de lavarse las manos antes de comer no tiene nada que ver con la contaminación de vuestros corazones. Lo que importa es lo que hay en el interior, son las maldades que hay en nuestro corazón, no lo que sale por la boca, lo que contamina al hombre. Creo que lo he dicho mal. Lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Es por eso por lo que Jesús declara o manifiesta
que eso que hay en nuestro corazón, no lo que entra por la boca, quiero aclarar esto, sino lo que sale de nuestra boca, es lo que sale de nuestro corazón y es lo que contamina al hombre. En el versículo 12, como sé que estáis siguiendo, vemos cómo a los hipócritas la verdad les ofende. Dice que entonces, acercándose sus discípulos a Jesús, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Si os encontráis, ojalá nunca os ocurra, os encontráis alguna vez a un tradicionalista o a un legalista o a una legalista, entenderéis lo que Jesús está diciendo aquí. La verdad les ofende, tanto que se pueden lanzar contra ti y te pueden decir: ¿pero qué estás diciendo? Y cosas que tú no habías visto nunca en tu vida, las puedes ver en ese mismo instante, pero como os digo, no os va a pasar nunca. Así que nunca os vais a encontrar con una persona así, si Dios quiere. Les ofende la verdad. Cuando alguien les dice: mira, eso que tú crees que es lo más importante, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que hay escrito en la palabra de Dios. Eso sí tiene importancia. Les ofende muchísimo. Y se pondrán contigo a gritarte y te van a subir la voz. Y si no son de subir la voz, te dejarán de saludar o te harán cualquier otra cosa porque les ofende la verdad. Y dice el versículo 13, y escuchad bien, hermanos. Jesús nos dice: bueno, pues si les ofende, tenemos que integrarlos, tenemos que aceptarlos, tenemos que hacer que vuelvan. Mirad lo que dice en el 13. Le respondió Jesús y dijo, el Dios del amor, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Sabéis lo que era arrancar una planta porque no da fruto? Una planta que tú estás mirándola y pasa un año y pasa otro año y no da fruto y dices: mira, ya se ha terminado, ya la vamos a arrancar. Será desarraigada. No nos corresponde a nosotros hacerlo, pero aquí el Señor nos dice que las personas que no son de Dios, aunque estén mezcladas en medio de nosotros, los que no son de Dios, al final serán desarraigados. Y nosotros no podemos hacer nada contra eso. Estamos anunciando la palabra continuamente por si alguno de esas personas se puede salvar. Pero al final, estos tradicionalistas que nunca se van a humillar, que siempre van a tener la razón, estos al final serán desarraigados. Así que, como veis, no es un asunto baladí el que estamos tocando, hermanos. No es un asunto de poca monta. Dice Jesús más en el versículo 14. Dejadlos. ¿Sabéis lo que significa esa palabra? Dejadlo. No intervengáis más. Dejadlos. Dice: son ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. No hay peor catástrofe, no hay peor tragedia espiritual que tener unos líderes ciegos. Es lo peor. ¿Por qué? Porque esos líderes ciegos llevan a los que confían en ellos para que se caigan en el hoyo todos. Mirad lo que dice el versículo 14. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay una obra en español que es Los girasoles ciegos. Habla justamente de esto. Líderes que están ciegos, que no ven. Y van guiando a otros y al final es una catástrofe espiritual. Porque todos caen en el hoyo. Es lo que tocaba hoy, hermanos.
El dulce Jesús nos está diciendo estas cosas. Tenemos que escuchar toda la palabra de Dios, no solamente cuando nos suena bien al oído. Pero en el versículo 15 y en el 16 le dice Pedro, pues nosotros, Señor, seguimos sin enterarnos. Explícanos la parábola. Y Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Pues sí, hermanos, nos pasa a veces. Que estamos leyendo esto una vez, otra vez, y decimos, pero es que no nos enteramos bien. Bueno, pues el Señor les explica y les dice, mirad, lo que entra por la boca va al vientre y es desechado. Es una deposición que nosotros hacemos. Pero lo que sale de la boca, eso sí contamina al hombre, sí contamina espiritualmente nuestro corazón. Mirad, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia y todos los demás pecados empiezan en el corazón. En el mío no. En el mío los homicidios no empiezan. ¿No? A ver si vamos a tener que volver al Sermón del Monte, que lo dimos hace ya varios años. Cualquiera que dice necio a su hermano, cualquiera que habla mal de él sin que el hermano esté allí delante, claro, ya ha cometido un homicidio. Así lo dice el Señor. No, yo esto de adulterios, no, por favor. ¿Sí? El Internet, hermanos, sobre todo varones. Cuidado con el Internet, hermanos. Cuidado con las páginas que visitáis o que veis o que vemos. Porque Jesús dijo que cualquiera que mira ya cometió adulterio en el corazón. Está en el corazón, solo es cuestión de tiempo que se materialice, pero está ahí dentro. Y ahora el Señor nos ofrece la solución más preciosa que se le puede ofrecer a un ser humano. Solo Cristo puede limpiar el corazón de las personas, solamente Él. Mirad lo que dice Juan en el Apocalipsis 1:5. Habla de Cristo resucitado y lleno de gloria, y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa mancha de nuestro pecado en nuestro corazón, que nos lleva a hacer esas cosas terribles, que nosotros fingimos delante de otros que no las hacemos, pero al final están ahí dentro, esa mancha solo la puede borrar el Señor. No hay persona que pueda lavar el corazón sino Él. Así lo describió Juan cuando dijo estas palabras que hemos leído antes. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, en Apocalipsis 1:5. Y ahora nos hacemos la pregunta, hermanos. Somos creyentes prácticamente todos los que estamos aquí. ¿Eres limpio o limpia en la sangre de Cristo? Porque si es así, estás disfrutando de la verdadera libertad, de la sanidad, de la salvación, de la vida. Pero si no es así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor es el único que puede limpiar tu corazón. El Señor es el único que puede hacer que esos pecados que están ocultos ahí no salgan a la luz, puedan ser limpiados. Todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. ¿Eres limpio en la sangre de Cristo? Porque Él es el único. Como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al 100% no lo vamos a conseguir en esta vida. Vamos a tener pequeños embates de eso que todavía queda en el corazón. Pero el pecado no reinará sobre nuestras vidas. No se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu de vida que nos ha librado del pecado y de la muerte. Que la gloria sea para el Señor.
Amén. Vamos a tener una